Ok, vamos a empezar de nuevo. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si han pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Versículo 17 dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Versículo 19, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Con los ojos cerrados, Padre, en el nombre de Jesús, queremos compartir tu palabra esta mañana sobre un tema importantísimo, Señor, el que tú tocas en diferentes libros de la Biblia y que Santiago magistralmente, Señor, obviamente inspirado por tu Espíritu, Señor, nos deja algunas lecciones sumamente importantes para aprender. Que tu palabra pueda penetrar como una espada de 2 filos, que traspasa el alma, el corazón y llega hasta el tuétano de los huesos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tomen sus asientos, por favor, pueden sentarse. No hay duda de que estos versículos hablan sobre la oración. Se menciona 7 veces en este pasaje, ¿verdad? Es decir, Santiago está hablando de la oración aplicada a diferentes momentos de la vida. Y hay razón para que Santiago hablara de esa manera. ¿Sabe que los apodos no son nada extraño para nosotros? A los hijos a veces les decimos pollito o pollita o conejito, no sé. ¿Cómo le hay alguien que le diga un apodo a sus hijos? Tengan con confianza. A ver, ¿cómo le dicen? ¿Sordo? O gordo, sí. O pastelito, ¿verdad? Todo gira alrededor de la comida, ¿verdad? Bueno, en aquella época también ya habían apodos. ¿Y sabe cuál era el apodo de Santiago? Le llamaban, ¿verdad?, rodillas de camello. Así le llamaban a Santiago, rodillas de camello. Ya desde esa época se molestaban unos a otros. Pero ¿sabe por qué? Porque tenía grandes callos en sus rodillas del tiempo que pasaba en la presencia de Dios orando. O sea, Santiago está hablando de un tema, no que le enseñaron en el seminario bíblico o que leyó de algún libro, ¿verdad? No, él está hablando de una experiencia personal. Tanto que los otros discípulos, ¿verdad?, que también eran humanos y se reían y hacían chistes, ¿verdad?, y eruptaban también, ¿verdad?, le decían rodillas de camello. Ahí viene el apóstol de camello. Pero era por esa razón que era un hombre apasionado con la oración. Él descubrió que hay un tremendo poder en la oración. De hecho, la oración es el privilegio más grande de la vida cristiana. Imagínese, si lo piensa por un momento. Si usted pide una cita con Trump, si usted llama a la Casa Blanca al día de hoy, ¿verdad?, o mañana temprano, y llama a la oficina oval, y le dice, yo soy fulanito de tal, ¿verdad?, y quiero hablar con el presidente Trump, ¿qué cree que pase? Que le van a colgar el teléfono, y si vuelve a llamar, le van a colgar de nuevo, y si sigue llamando toda la semana, probablemente el siguiente día va a tener el servicio secreto, ¿verdad?, detrás de usted, porque piensan que quiere hacerle algo al presidente. Porque no es fácil llegar al presidente.
¿verdad? Es difícil llegar a un personaje de esos. Hasta en los predicadores hoy día, algunos tan famosos, ¿no? Que ni siquiera se dejan tomar fotos con ellos, si no es en la sesión de fotos. Sí sabe que hay algunos que son así como muy particulares, ¿verdad? Y muy famosos. Sin embargo, la oración nos permite acceder al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, sin intermediario, sin que nadie filtre la comunicación, sin que nadie edite lo que queremos decirle, sin que nadie le elimine el mensaje que tú quieres transmitir. La oración nos permite hablar con alguien que es más importante que todos los presidentes juntos, que todos los reyes del presente, del pasado y del futuro, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que a él se le dio el privilegio de que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble delante de él y confiese que él es Señor. Pues la oración nos permite, nos abre un puente, nos abre un camino, nos da línea directa. El presidente con sus ministros tiene línea directa. En las películas lo sacan como un teléfono rojo, yo no sé si será rojo, ¿verdad? Pero tienen línea directa, porque tienen que estar permanentemente comunicados. Ellos no hablan a la oficina oval, no, ellos llaman al número que tiene Trump y que tuvo Obama o que tuvo cualquier otro presidente directamente. Pero sabe que el presidente no tiene un teléfono personal, es prohibido, ¿verdad? Durante ese tiempo, por eso el lío de Hillary que usó, ¿se acuerdan todo ese lío de Hillary y los correos? Porque el presidente es un personaje tan importante que no puede tener una línea normal, tiene una línea protegida. Y solamente unos pocos saben ese número y tienen acceso a ese número. Mire, qué cosa, ¿no? Nadie más. Cualquier pelagato como nosotros, con suerte se puede acercar a la verja, ¿verdad?, de la Casa Blanca. Y si va de barba o si tiene aspecto musulmán, quién sabe cómo nos vaya, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Pero el Rey de Reyes, el Creador del universo, aquel que estima a las naciones en menos que nada, dice Isaías, y aquel que las naciones le son como polvo, te da acceso directo, te da línea directa. ¿Cómo? A través de la oración. Y Santiago sabía, ¿verdad?, de lo que estaba hablando. Por algo le decían rodillas de camello, ¿verdad? Por algo le decían así. Juan dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las mayores, porque yo vuelvo al Padre, dijo Jesús en el libro de Juan. Ese pasaje se registra en San Juan 14:12. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible hacer obras más grandes que las que Jesús hizo? ¿Verdad? Simple y sencillamente por medio de la oración. Okay. El asunto es, muchos de nosotros tenemos que reconocer que no estamos, gracias Leo, que no estamos muy satisfechos con nuestra vida personal de oración. Muchos de nosotros estamos llenos de preguntas. Y ustedes no están solos en eso. Todos pasamos por ese momento en diferentes épocas de nuestra vida, ¿verdad? Por eso hoy queremos contestar algunas de esas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo debo orar? Yo diría que la pregunta más bien es ahí, ¿cuándo no debo orar? ¿Verdad? Pero ¿cuándo debo orar? ¿Qué clase de persona puede orar? Porque nos enseñaron, por ejemplo, tenemos la imagen del sumo sacerdote en la mentalidad judía, que era el único que podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Luego tenemos la imagen del Papa, ¿verdad?, o de los cardenales, que eran los únicos que tenían acceso a las escrituras. Por muchos años la misa era en latín, ¿verdad?, una lengua que no se hablaba hace mucho tiempo atrás, y la mayor parte de gente quedaba en el aire sin entender ni nada de lo que decían, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede orar? ¿Y cómo puedo orar más efectivamente? Vamos a intentar contestar algunas de esas preguntas el día de hoy. Primero, ¿cuándo debo orar? Santiago menciona que hay 3 tiempos específicos para orar. Lo tenemos ahí en nuestro bosquejo y lo podemos ir siguiendo de la mano. En el versículo 13 dice, ¿está afligido alguno entre ustedes?
que ore. La palabra afligido en griego significa un sufrimiento fortuito, ¿verdad? Estar mucha bajo tensión, estar con grandes problemas que le quitan, que le roban la paz. En Timoteo se traduce como dificultades, ¿verdad? Se refiere a una situación interna provocada por alguna situación, por alguna razón, ya sea una crisis relacional, una enfermedad, un problema financiero, algo que te robó la paz. ¿Sabe? A veces hasta los autos nos roban la paz, ¿verdad? Compramos un carro que pensamos que está muy bueno y de repente empezamos a oír ruiditos raros que hacen los carros. Inmediatamente el corazón te hace pum, porque piensas en lo que gastaste, piensas en lo que invertiste, ¿verdad? Y si no te das cuenta, ¿verdad? Eso se puede convertir hasta en algo que te roba la paz, que te quita el sueño. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente cuando estamos afligidos? Empezamos a quejarnos, empezamos a echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Hasta el perro si se atraviesa tiene la culpa también de lo que le pasó, ¿verdad? Y el vecino también, y le empezamos a echar la culpa a los demás. O empezamos a quejarnos o caemos en un ostracismo, ¿verdad? Y nos encerramos y cerramos la puerta con llave y algunos no se peinan, no se bañan, y los demás no tienen la culpa, ¿verdad? Y están ahí. Pero ¿qué debemos hacer cuando estamos lastimados emocionalmente? Orar, clamar a Dios, postrarnos delante de Dios, decirle: Señor, yo no sé lo que me pasa, pero tú me conoces mejor que yo mismo. Tú conoces mi corazón. Ayúdame a salir de en medio de esta situación. Mire, dice un dicho, ¿verdad?, popular, que yo me lo aprendí hace muchos años y de cierta manera lo he aplicado en mi vida. Pocas cosas a mí me han quitado el sueño durante mi vida, y aquí está mi esposa que es testigo, ¿verdad? Yo puede ser que tenga un problema grande, pero yo llego a mi casa, me acuesto y cuando voy en el aire voy dormido ya, ¿verdad? Hasta el siguiente día. Pero a algunos no les sucede así, ¿verdad? Perdemos la paz, perdemos la tranquilidad y eso nos afecta toda la vida. No comemos, ojalá aparte me pasara a mí, ¿verdad? Que me quitara el apetito, me ayudaría, pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final sabemos que Dios está en control completo y absoluto, ¿verdad?, de nuestra vida. Y les decía el dicho es: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? En cristiano eso sería: Dios está en control de tu vida. ¿Lo crees? Entonces, ¿para qué te preocupas? Si Dios está en control de tu vida. Entonces, ¿qué hacer cuando debemos orar cuando estamos lastimados emocionalmente? Hay profesionales que nos pueden ayudar, hay consejeros que nos pueden ayudar, obviamente, pero lo mejor que podemos hacer cuando estamos cargados, cuando hemos perdido la paz, ¿verdad?, cuando no podemos dormir tranquilos, cuando perdimos la alegría de la vida, ¿verdad?, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar a Dios, clamar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Versículo 13 dice: ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas, ¿verdad? Qué cosa, ¿no? ¿Sabe? La iglesia desde el principio era una iglesia que cantaba a su Dios y que alababa a su Dios, y vemos diferentes ejemplos en la Biblia. Aun cuando estaba preso, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Estaba preso Pablo. Algunos dicen Pablo y su esposa Silas. No es Pablo y su esposa Silas. Silas era un hombre, pero el nombre tiende para confundirse, ¿verdad? Estaban presos y a la medianoche, ¿qué hicieron? Lamentarse y quejarse, ¿verdad? No, empezaron a cantar. ¿Y qué sucedió?
bajó la presencia, no tembló porque era un terremoto casual, no, bajó la presencia de Dios. Y vino un temblor y se cayeron y la celda se abrió, ¿verdad? Y el carcelero estaba a punto de matarse porque él pagaba con su vida por la vida de sus presos, ¿verdad? Y vemos el milagro como sucedió ahí. Entonces, la primera razón por la que debemos orar es cuando estamos lastimados emocionalmente. Antes de correr a ver qué dice el horóscopo, gracias a Dios que quitaron Walter Mercado, porque algunos medían Walter Mercado como la Biblia, ¿verdad? Antes de ir a consultar con alguien, antes de ir a hacer cualquier cosa, ora. Y dile: Dios, estoy angustiado, como dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor y por eso clamé a mi Dios. Amén. En segundo lugar, ¿verdad? Está nuestro bosquejo todo, cuando estoy lastimado físicamente. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Miremos bien este versículo, que este versículo es bien específico sobre lo que debemos hacer, para que no andemos inventando cosas ni siguiendo cosas que no son correctas. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Se haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Sabe? Los judíos creían que todas las enfermedades, los judíos tradicionales, no los judíos que conocieron a Jesús, pero los judíos tradicionales creían que todas las enfermedades estaban relacionadas a algún tipo de pecado. Y por eso se hace ese énfasis, ¿verdad? No que no haya enfermedades producto del pecado, sí hay, pero no todas las enfermedades son producto del pecado. Entonces, vamos a ver, cuando estamos lastimados, la palabra enfermo, en la palabra griega que se usa aquí, significa alguien sin fuerzas, débil, estar totalmente fatigado, postrado en la cama, sin poder trabajar, o sea, así como usted se sienta los lunes, antes de levantarse. Antes, cuando piensa en el trabajo, ¿verdad? No, perdón, déjame volver, estoy bromeando. Decía, estar totalmente fatigado, postrado en la cama, sin poder trabajar, no es solamente una indigestión o una gripe, ¿verdad? No es una gripita cualquiera o que le salió un barrito, no, es cuando está postrado, ¿verdad? Que no puede levantarse, que le duelen los huesos, ¿verdad? Que es un problema grave, no una jaqueca ligera, no. Cuando ese problema físico le está molestando, a eso se refiere la palabra griega. Es decir, una enfermedad seria que no le permite trabajar. Es la palabra más frecuentemente usada para enfermedad, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Es la palabra que describe cuando la muerte de Lázaro, y hay otros ejemplos más ahí que nos pueden servir. Entonces la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que debemos orar y nos da un procedimiento que debemos hacer. Dice que llamemos a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no son magos. Ellos no son brujos para saber que usted está enfermo, ¿verdad? Ellos no tienen una cámara, a veces quisiéramos, ¿verdad?, en todas las casas, pero no tenemos una cámara en todas las casas para saber cómo están las familias. Entonces dice Santiago, toma la iniciativa, llama a los ancianos de la iglesia y diles: estoy enfermo, estoy postrado, no me siento bien, ¿verdad? No me siento, o llama a tu líder de Grupo Vida también, ¿verdad? Él está cerca de ti y él va a saber qué hacer, ¿verdad? Y vas a notificar al pastor, va a notificar a los ancianos, pero toma la iniciativa. Cuando tú vas al doctor, estás enfermo, ¿tú esperas que el doctor haga la cita por ti? No. Tú llamas y dices: yo estoy malito, ¿verdad? Estoy enfermito, tengo este problema, hay oportunidad, y te dicen sí o te dicen no. Y ese es el mismo procedimiento. Estás enfermo,
Estás postrado, no una gripita sencilla, no una calentura de pollo, como decimos, ¿verdad? No, una enfermedad real, ¿verdad? Que te impide trabajar, que te impide moverte. Llama a los ancianos de la iglesia. Llama a tu líder de grupo y dile, Lupita, estoy enfermo, ¿verdad? O Alex, estoy enfermo, ¿podrían venir a orar por mí? Estoy seguro que va a haber una respuesta. Y la Biblia nos enseña que hay diferentes tipos de enfermedades. Esto resulta bastante curioso. Número 1, tenemos la enfermedad de muerte. Como en Segunda de Reyes, capítulo 13-14, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte. Es decir, que no había remedio. Era una enfermedad de muerte. ¿Verdad? Joás, rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él, lloró. Hay una enfermedad de las cuales nunca te recuperas. ¿Por qué? No sé, haga una cita en el cielo y le pregunta al Señor cuando llegue, pues yo no sé por qué. Un día va a llegar una enfermedad de la cual nunca te vas a recuperar. No quiere decir que a todos, ¿verdad? Algunos morirán muy tranquilos, ¿verdad? Porque Dios no quiere que vivas indefinidamente. Si todas las enfermedades fueran curadas por medio de la fe, entonces todos los que tuvieran mucha fe no morirían. Pero eso es una utopía, es decir, algo imposible, algo que no se cumple. Hay enfermedades que son enfermedades de muerte. Porque simple y sencillamente, ¿verdad? Se acabó el tiempo en el parquímetro, y aunque le eches más no hay manera, ¿verdad? El parquímetro está cerrado, ¿verdad? Y hasta ahí llegas. Así pasa, y por esas enfermedades no tenemos más que entender y aceptar la voluntad de Dios cuando es así. Eso ha venido pasando desde que el hombre es hombre y va a seguir pasando hasta que el último hombre desaparezca de la tierra. Hay enfermedades de muerte de las que uno nunca se recupera. Número 2, hay enfermedades que Dios usa para disciplinar. Dice 1 Corintios, así que cada uno debe examinarse. A mí me encanta este versículo, antes de seguir leyendo, porque muchas veces nos dan una idea de un Dios que es puro amor, que nunca va a darnos una lección, que nunca va a permitir que ni un pétalo de una rosa nos golpee. No es cierto. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es un Padre amoroso, y un Padre amoroso disciplina al Hijo que ama. Porque caso contrario se va a convertir en un contumaz despreciado por los demás. ¿Verdad? Me salió en verso, contumaz despreciado, miren, despreciado por los demás, un rebelde, sin causa. Entonces por eso, ¿verdad? ¿Sabe? A mí me duele nunca me dolió disciplinar a mis hijos, gracias a Dios, no, pero me duele cuando disciplinan a los nietos o a las nietas. Pero ¿sabe qué? En el fondo no me meto, tengo ganas de meterme, ¿verdad? Y de quitarles el castigo, pero yo sé que si ellas no pasan por ese proceso, ¿verdad? Las más afectadas van a ser ellas mismas. ¿Verdad? Las más afectadas van a ser ellas mismas. Entonces, hay enfermedad para disciplinar. Sigo leyendo. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. ¿Cómo es eso? Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos que débiles y enfermos, e incluso varios patearon el balde. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¡Wow! No le digo, cada vez que nosotros leemos este libro, nos tropezamos con versículos que hemos leído muchas veces antes, pero que de repente como que se nos alumbra el panorama enfrente. Y lo vemos y lo entendemos de diferente manera. Hay enfermedades que son disciplina.
hay enfermedades que Dios las usa para corregirnos. Y según este versículo, hay algunos que son tan necios que mueren como producto de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no reaccionaron a tiempo. Eso dice la Biblia. Muchos de los cristianos en la congregación en la ciudad de Corintio estaban abusando de la cena del Señor. Este es el problema. Es decir, estaban los hermanos más prósperos menospreciando a los cristianos pobres, al no compartir con ellos de sus platos suntuosos en la cena que celebraban antes de la Santa Cena. Pablo dijo que por eso estaban abusando de la cena del Señor. Fue la razón de que algunos de ellos se enfermaran. Es decir, ellos tenían un problema, se creían más que los demás. Miraban a los demás desde lo alto, con orgullo. Y eso no puede ser dentro de la iglesia del Señor. Eso es no discernir el cuerpo del Señor. Discernir el cuerpo del Señor es entender que mis hermanos son iguales que yo, que Nancy es igual que yo, que cada uno de nosotros, no hay diferencia, todos somos iguales delante de Dios. Que el hecho de que sea mujer, o que sea niño, o que sea de color blanquito, o de color morenito, no hay ninguna diferencia delante de Dios. Todos valemos lo mismo delante de Dios y debemos ser tratados con el mismo respeto, ¿verdad? Y con la misma consideración. Lo dice el apóstol en Filipenses, ¿verdad? Considerando a los demás como superiores a ti mismo. Y dice también, no pienses solamente en ti, sino también en las cosas de los demás. No discernir el cuerpo de Cristo es tener una actitud altiva, una actitud orgullosa y creernos mejor que los demás, que nadie puede decirme nada, que solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y que solo la verdad mía es la que vale. Eso es no discernir el cuerpo del Señor. Y según dice la Biblia, ¿verdad? Según dice Santiago, y la Biblia no falla, la Biblia no miente, ¿verdad? Dice que aún algunos hemos sido o han sido, ¿verdad?, disciplinados por medio de una enfermedad por esa actitud. Un poco duro, ¿verdad? Pastor, ¿por qué me pone a predicar estas cosas a mí? Estoy bromeando. La palabra es increíble, ¿verdad? La palabra, qué linda es la palabra, ¿no? Qué hermosa, cómo nos edifica la palabra del Señor. Pudiéramos estar aquí hablando de otro montón de cosas y corrientes y filosofías vanas y huecas, ¿verdad? Y peleándonos por si los ojos de María eran azules o eran café o eran ámbar, ¿verdad? Para lo cual una vez hicieron un concilio, ¿verdad?, para definir semejantes tonteras. Pero la palabra del Señor es tan precisa, es tan especial. Y la tercera enfermedad es la enfermedad para la gloria de Dios. Pero la enfermedad para la gloria de Dios es una enfermedad que Dios nos ha permitido, que Dios ha permitido en tu vida simplemente porque Él te quiere sanar y quiere que seas un testimonio para el mundo, ¿verdad? Como muchos aquí, ¿verdad?, tenemos testimonios reales en medio de nosotros, ¿verdad?, de esa situación. Juan 9, 1 al 2 dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, sus discípulos, ¿verdad? Yo no sé, yo me imagino que Jesús por un momento pensaba, ay, ¿cuánto daría por cambiar estos discípulos que tengo, verdad? Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos que siempre andaban perdidos, ¿verdad?, que no atinaban una, ¿verdad?, le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Pero es la cultura judía, reflejándose en su mentalidad, en su forma de pensar. La cultura los traicionó porque para los judíos, ¿verdad?, toda enfermedad estaba relacionada con el pecado del padre o de la madre o de él, con algo oculto. Todo estaba relacionado con eso. Y miren lo que le contesta Jesús. Yo no sé, yo me imagino la cara de Jesús, ¿verdad?, frente a semejante pregunta de sus discípulos, ¿verdad?, que habían estado con Él, que habían caminado con Él. Y así somos muchos de nosotros, ¿no? Por eso hay una canción de Marcos Vidal, si no lo han oído, escúchenlo. Es un hombre
es un español que Dios usa, es como un profeta de la canción, ¿verdad? Pero en un sentido bíblico, que habla sobre los cristianos, ¿verdad? Y describe todas las sencilleces, por no decir otra cosa, ¿verdad? Que muchas veces caemos, y ahí están los discípulos, ¿verdad? Ellos debieron haber sabido que esa manera de pensar tradicional de la mentalidad judía no aplicaba en realidad para toda la vida. Y Jesús le contesta, dice, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Él sanó al hombre y eso le dio la gloria a Dios. Entonces hay enfermedades que son para la gloria de Dios, ¿verdad? La enfermedad de muerte, la enfermedad para disciplinar y la enfermedad para la gloria de Dios. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a tratar de ir aterrizando. No creo que vamos a poder ver todo el material, pero al final de cuentas ustedes tienen sus bosquejos. Hay 5 diferentes actitudes sobre la sanidad. ¿Sabe? Ustedes tienen la dicha de que Dios ha puesto un hombre aquí como pastor, que los mensajes que mayormente se predican en este lugar es como que si estuviera en el seminario, en cualquier seminario teológico de la ciudad. Usted va a un seminario teológico y esto es lo que se estudia. Yo he estado tomando cursos en el seminario teológico de Dallas por internet, y no son muy diferentes de lo que nosotros tenemos el privilegio de ver y aprender cada domingo. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Mire, una de las cosas que Charito y yo decidimos influyeron para quedarnos en Centro fue precisamente la palabra que se enseña aquí. Es la palabra, ¿verdad? La palabra, este bosquejo no lo hice yo, lo hizo el pastor. Yo tengo el privilegio de estarlo predicando, pero esto es como que estuviéramos dando una clase, ¿verdad? En un instituto o en un seminario teológico. Qué privilegio, qué bendecidos somos nosotros. Diga, qué bendecido soy yo. Aleluya, amén. Gracias, pastor. Se pasa horas trabajando, ¿verdad? Quemándose las pestañas. Por eso se le ha caído un poco el pelo. Preparando estos estudios, ¿verdad? Y lo menos que podemos hacer nosotros es mostrar nuestra gratitud a Dios y al pastor. Entonces, hay 5 diferentes actitudes sobre la sanidad rápidamente. La sensacionalista, ¿verdad? El show, el hombre que hace publicidad, ¿verdad? Y hace anuncios y llena un local y están las cámaras de televisión y el gran show y sale humo y los ángeles cantan, ¿verdad? Y todo, ¿no? Todo está perfectamente coordinado. Tengamos cuidado. No digo yo que todos los hombres que hacen eso están equivocados. Hay algunos que son sinceros y es su estilo, es su manera de hacerlo, pero hay muchos que son charlatanes y que lo que hay detrás de eso es un show, ¿verdad? Debemos tener muchísimo cuidado. No vemos a Jesús, ¿verdad?, haciendo eso. Por el contrario, ¿verdad? Muchas veces, aunque Jesús sanó en público, también muchas veces Él lo llevaba a un lado de la multitud, como al ciego, ¿verdad?, que le puso lodo en los ojos. Y muchas veces, al contrario de todo ese show, ¿verdad?, les hablaba con ellos y los sanaba y les mandaba y les decía, no digas nada de lo que te pasó. Así era. Él no estaba esperando que las cámaras estuvieran cerca, ¿verdad?, o sacaba el teléfono para mandarlo a Facebook, ¿verdad?, el selfie. No había Facebook en esa época, obviamente, pero tampoco hizo nada. Muchas veces les pedía que guardaran, no que guardaran el secreto, pero que no dijeran nada. Y ahí vemos a los sanados, ¿verdad? Por ejemplo, al joven que le preguntaban, ¿verdad?, lo tenían atiborrado de preguntas y le dicen, mire, yo lo único que les puedo decir es que estaba enfermo y ahora soy sano, ¿verdad? Y Jesús no le dio el currículum o una tarjeta, ¿verdad?, diciéndole, mira, aquí está, ¿verdad?, aquí puedes localizarme, ¿verdad?, para sanidades, liberación de demonios, bautismos, 15 años. No,
¿verdad? Es completamente diferente, pero hay esas, y no todos vamos a ser consecuentes, no todos los hombres que hacen eso son malos, pero la mayor parte de ellos tienen un espíritu equivocado. En segundo lugar tenemos la actitud del confesionalista, el de la palabra de fe. Dice que la voluntad de Dios, verdad, es que todos sean sanados. Dice que la enfermedad es resultado del pecado y todo lo que necesitan hacer es reclamar y confesar sanidad y Dios lo hará, ¿verdad? Si no eres sano, es porque te falla la fe. El resultado de eso, ¿verdad?, es que hay muchísima culpabilidad. Tienen algo de verdad y mucho de distorsión. El único que puede pronunciar cosas y que sucedan sin la menor duda es Dios, nadie más. Él fue el que creó el mundo y el universo con su palabra. Nosotros podemos expresar nuestra fe, ¿verdad?, haciendo una confesión, pero no está garantizado que va a suceder, ¿verdad? Y es mentira que alguien tiene el poder de confesar lo que va a suceder. El único que puede hacer eso es Dios. A veces Dios está de acuerdo con lo que tú confiesas y el milagro sucede, pero muchas veces no. Y la gente entra en culpabilidad, ¿verdad?, porque lo hacen sentir mal, ¿verdad? Es más, este mismo corriente dice que si no manejas, mejor dicho, un carro del 2017, como algunos de ustedes, sino que manejas un 2006 como el mío, todo viejo y golpeado, ¿verdad?, es porque estoy en pecado. Así dice ese tipo de corriente, ¿verdad? Es ridículo, ¿verdad? Obviamente nosotros ni siquiera lo consideramos. Luego están los dispensacionalistas, ¿verdad?, que dicen que el don de sanidad únicamente fue para la era apostólica en el primer siglo y que ya no hay más sanidad. Están más equivocados, ¿verdad?, que los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuente de la sanidad no es el hombre. La fuente de la sanidad es Jesucristo. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si antes sanaba, significa que hoy puede sanar también, ¿verdad? Y si antes tenía poder, significa que él sigue teniendo poder también. Entonces, tampoco eso es una posición correcta. La cuarta es la racionalista, aquellas personas que son tan intelectuales, tan racionalistas, que dicen que solamente es cuestión de sugestionarte. Que tú dices algo y te sugestionas y entonces sucede. También andan perdidos. Y finalmente está la posición realista. Santiago creía en los milagros. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba. La gente que ora ve milagros suceder, verá a su alrededor. La gente que gasta tiempo en sus rodillas, verá, ve a Dios obrar, porque Dios se mueve en medio de la oración, porque Dios es realista. Santiago creía en esta posición, ¿verdad? Santiago creía que Dios sanaba, ¿verdad? Que Dios sana, ¿verdad?, a todos en la mayor parte de los casos, pero como vimos hay diferentes tipos de enfermedades. Ha habido mucha controversia acerca de la sanidad, ¿verdad? Muchos hacen la pregunta: ¿es la voluntad de Dios que todos sanen? La respuesta es sí, obviamente, ¿verdad? Cristo sanará a todos sus hijos, pero no todos serán sanados en esta vida. Es decir, algunos recibiremos la sanidad al morir, en realidad. Seremos liberados de este cuerpo, ¿verdad?, limitado que tenemos con todos los problemas. Muchos serán sanados aquí, otros no, por diferentes razones. Pero en fin, ahora sí, voy terminando, es mi segunda conclusión. Quiero recalcar en algo que les mencioné, y qué es lo que hay que hacer cuando estamos enfermos. Algunos creen que debemos llevar los enfermos o traer los enfermos donde está el que sana. Pero la Biblia dice: si alguien está enfermo, haga llamar a los ancianos. ¿Quién los va a llamar? La persona enferma. Si estás enfermo, llama a tus líderes espirituales, que vengan a tu casa y oren por ti. Es una de las grandes lecciones que podemos aprender en este día, ¿verdad? ¿Estás enfermo? ¿Amaneciste mal? ¿Estás postrado? Llama a tus hermanos. Llama a tu pastor, llama a tu líder de grupo. Dile: estoy enfermo, ven a orar por mí. Todo cristiano necesita identificarse con un grupo de creyentes. Lo que hablábamos en campamento fue uno de nuestros temas de nuestros conferencistas. Debemos arraigarnos
arraigados, como dice Efesios. ¿Verdad qué significa eso? Echar raíces. Echar raíces, es decir, un árbol no está cambiando de lugar cada 2 por 3, no, el árbol nace ahí y echa raíces profundas. Así, si viene la tempestad, miren, nos ha pasado con Charito, en este último año nos hemos dedicado a cuidar plantitas un poco más fervientemente que en el pasado. Tuvimos una hortaliza igual que el pastor y cosechamos una sandita que nos creció así nada más. ¿Verdad? Y unos tomatitos, pero era nuestro orgullo, ¿verdad? Uno. En fin, y hemos visto que compramos, ella compró ¿cómo se llama? Un narciso, no, ¿qué era? Un jazmín, que huele muy rico, o algunos le dicen huele de día o huele de noche, esas florecitas blancas. Muy bonito, ¿verdad? Y lo trasplantamos a una macetera más grande. Y empezamos a ver, bueno, ella empezó a ver que el arbolito, que la plantita se secaba y se secaba y se secaba. Y cuando venimos a ver, ¿verdad?, que ya casi muerto el árbol, simplemente, casi que sin el menor esfuerzo, lo agarramos y salió. Porque nunca profundizaron sus raíces. Y yo no sé si es la macetera, porque probamos con otra planta en esa misma macetera y nos está pasando lo mismo, ¿verdad? Por alguna razón las raíces no profundizan, y al no profundizar se muere, se seca. Es importante que como iglesia nos arraiguemos, que como cristianos nos arraiguemos, que no pensemos en ir de un lado para otro, ¿verdad? No, arraígate, echa raíces, ¿verdad? Crece hacia abajo. Sabe que la fortaleza de un árbol está definida no solamente por lo que ves hacia afuera, sino más bien está definida por la capacidad y la profundidad de sus raíces. Un árbol va a ser fuerte en la medida que sus raíces son profundas. De ahí la necesidad de identificarnos con un grupo de creyentes, ¿verdad? Para que cuando estemos, una buena razón es para que cuando estemos enfermos, ¿verdad?, podamos saber a quién llamar. Y vamos a detener